Muy bien, pues comenzamos ya con esta asignatura, Historia Universal Contemporánea. ¿Cuáles son los dos temas de los que vamos a hablar? El primero del que vamos a hablar es el imperialismo y el segundo tema que vamos a tratar hoy es la Primera Guerra Mundial. Ambas con una gran información, con información muy importante y con la que nosotros nos quedamos el resultado de muchas de esas secuelas que pasaron en ese entonces. De igual manera, qué bueno que me acuerdo en este momento, en esta misma clase les voy a presentar el proyecto final, ya que esta, como ya mencioné, es nuestra última semana. Hoy les voy a presentar cuál es nuestro proyecto y para que ustedes tengan toda esta semana para realizarlo, como máximo el viernes, porque es el día en el que yo estaría entregando sus calificaciones. Así que, pues vamos a poner mucha atención y esperarnos hasta el final. Ok, comenzamos. El primer tema del que vamos a hablar es el imperialismo. Y primero vamos a ver qué significa imperialismo. Y cuando hablamos de imperialismo, estamos hablando de una lucha. ¿Quiénes son los que luchan? Básicamente estados o naciones. ¿Cuál es la característica que comparten estos estados o naciones? Es que son capitalistas. Y este concepto lo vimos en nuestra segunda asignatura, que fue socioeconomía. Recordemos, haciendo un paréntesis, recordemos qué vimos en socioeconomía o qué significa socioeconomía. Y en socioeconomía estudiamos la relación que hay entre la sociedad y la obtención de recursos, territorios o de capital humano. Entonces, el capitalismo nos habla acerca del dominio que hay entre la sociedad y el bien o recurso que puedo obtener. Ahora, ¿cómo se obtiene este bien o recurso? Mediante una expansión. Básicamente el imperialismo habla de la expansión que tuvieron algunos países, principalmente europeos, pero no solamente fue para obtener alguna riqueza o algún producto. La diferencia es que en el imperialismo se domina, se busca también dominar a ese territorio, no solamente ir, quitarles el territorio o quitarles la riqueza que se puede encontrar, no, también se busca dominar. ¿Y cómo se domina? Con la fuerza. Ahora, una parte muy importante o una palabra muy importante que encontramos en esta diapositiva es hegemonía, porque es la forma en la que el imperialismo logró capturar o logró extenderse hacia más territorios. ¿Y cuál fue su base? El demostrar que un estado es mejor que otro, básicamente. Ahora seguimos y ¿alguien recuerda el nombre de este personaje o alguien me puede decir si sabe o identifica a este personaje? De hecho, también este personaje fue uno de los que mencionamos en socioeconomía. Y haciendo otro paréntesis a lo largo de la historia universal contemporánea, vamos a tocar varias de las teorías socioeconómicas. ¿Y por qué? Recordemos que en una de tantas diapositivas o uno de tantos temas que vimos en esa asignatura, hablamos que la socioeconomía caracteriza mucho a la historia, porque fue la forma en la que se fueron dominando varios territorios. Entonces, bueno, ¿alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje fue Karl Marx y es el principal precursor del marxismo. Ahora, ¿qué es el marxismo? Precisamente también un punto que vimos en socioeconomía. ¿Cómo se puede dividir el capital y el trabajo? ¿Cómo un grupo o una sociedad domina a otro? ¿Para qué? Para obtener capital, para obtener trabajo, para obtener riqueza, para obtener un beneficio. Ahora, algo muy importante que nos mencionan en la teoría marxista es que aquí los países buscan tener un intercambio.
Y esto se obtiene con la explotación y el empobrecimiento de algunos grupos o de algunos estados. Todo para obtener, ya sabemos, un bien material. Ahora, cuando hablamos también del imperialismo, podemos encontrar que en la historiografía, ¿qué significa historiografía? Es la ciencia que estudia todos los hechos históricos. Y en el imperialismo podemos encontrar que va del periodo de 1871 al 1914, pero no significa que solamente se desarrolló en este periodo. Recordemos que en la anterior diapositiva nos decía que fue a partir del siglo XV y el siglo XV va de 1401 a 1500, pero principalmente fue en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época fue donde así se echaban unas carreritas todos los países europeos, viendo cuál era el territorio que iban a dominar. Del lado derecho encontramos el reparto de África. Básicamente, estas dos imágenes nos hablan de la forma en la que se repartió el territorio africano. Descubrieron el territorio y básicamente se echaban carreritas. Yo ya llegué aquí, bueno, este es mío, Alemania, ¿no? Luego corría Bélgica y este es mi territorio. O España, de aquí para acá es mío. Entonces, básicamente fue como tomar lo que encontraban o lo que podían conquistar o a quien podían dominar. La imagen de abajo nos habla acerca de todos los países, podemos observar las diferentes banderas que llegaron al continente africano y empezaron a establecer el imperialismo en estos territorios. Ahora, aquí podemos encontrar que es verdad, los imperios no solamente han existido en esta época. Desde la Edad Antigua podemos encontrar diferentes imperios, es más, desde antes de Cristo, como por ejemplo el Imperio Romano, que fue uno de los grandes imperios que existieron antes de Cristo y que sobre todo tuvieron mucho dominio y dejaron mucha cultura, mucho antecedente a lo que ahora somos. Pero el imperialismo, a pesar de que los imperios han existido desde antes de Cristo, se suele limitar a esta parte, a la expansión europea, mediante los descubrimientos. Recordemos historia de México y recordemos cómo llegaron los españoles a nuestro territorio y cómo crearon el virreinato. Y ahí podemos darnos cuenta que básicamente fue por un descubrimiento. Sabemos que América ya estaba poblado por los mesoamericanos, pero por ellos fue un descubrimiento, porque en ese entonces solamente se conocía o se tenía el conocimiento de que solamente era Europa, Asia. Todavía ni siquiera se habían dado cuenta de que existían más partes en otros territorios. Y también recordemos que Cristóbal Colón llegó por mero accidente, porque es más, él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, que es América, hasta Américo Vespucio, que fue el que se dio cuenta que no había llegado a Asia, sino que había descubierto otro continente. Entonces, por eso se le llama la era de los descubrimientos, porque fue la época en la que Europa empezó a darse cuenta que existía más territorio y que creció en ellos la ambición de poder obtener más riquezas de estos territorios. Ahora, ¿cuándo termina? Tras la descolonización de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también es un tema que vamos a ver. Observen los tres mapas. Tal vez no podemos identificar muy bien el nombre de muchos países, pero aún así vamos a observarlos y vamos a ver la diferencia que encontramos en los tres. Encontramos mapa de 1800, mapa de 1914 y de 1945. Observen que en el de 1800 está nuestro territorio. Nuestro territorio, el virreinato, básicamente el territorio mexicano, pues estaba dominado por un país europeo y este fue España. Y todavía aparece en ese mapa porque recordemos que la independencia de México fue hasta 1810. Entonces, ahí observamos
territorio mexicano, observamos parte de Centroamérica, bueno, toda Centroamérica y parte, ahora sí, de América del Sur. Pero observen que todavía no estaba la parte de África dominada, ni tampoco parte de Oceanía. Ahora, observen la diferencia entre 1800 y 1914. Ahora ya en 1914 ya no se encuentra ni México, ni lugares de Centroamérica, y pues casi ya no está, casi todo, porque todavía encontramos ahí un pedacito de América del Sur, pero ya básicamente se habían librado gran parte de América, ya se había librado de un imperio europeo. Y bueno, aquí ya sabemos que básicamente en 1914, pues México ya había tenido su independencia, es más, ya había pasado también su revolución. Pero vean cómo ya en 1914 el continente africano ya está dominado. Como vimos en la diapositiva anterior, aquí ya todo el continente africano básicamente está dominado por países europeos, y de igual forma ya habían descubierto también Oceanía y ya también lo habían dominado. Ahora nos vamos a 1945, en el que la única diferencia así como que más radical y la que podemos observar con nuestros ojos es que ya no se encuentra el territorio de Rusia como un imperio. Entonces aquí podemos ver 3 diferentes mapas de cómo fue cambiando el mundo en el imperialismo. Entonces, básicamente esto nos lleva también al segundo tema, que es la Primera Guerra Mundial. Y ojo, la Primera Guerra Mundial, en este entonces, cuando todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial, era considerado era la guerra que más iba a tener relevancia en todo el mundo, y que sí, pasó a la historia, pero después de la Segunda Guerra Mundial como que tomaron fuerzas para que la Segunda Guerra Mundial todavía tomara más intensidad. Y la Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar. Básicamente se usaron diferentes armas, participaron diferentes países de todas partes, de todas las partes del mundo, que claro, podemos encontrar a países centrales o los que fueron los líderes, básicamente, pero a lo largo de cómo fue avanzando la Primera Guerra Mundial, se le fueron uniendo más países, según como veían el movimiento, ¿no? Se le fueron introduciendo ahí algunos otros países. La Primera Guerra Mundial fue centrado en Europa. Todo comenzó en la parte de Europa y tiene la fecha del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Básicamente tuvo una duración de aproximadamente 4 años. ¿Y cuándo se termina la Primera Guerra Mundial? Cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio. ¿Qué es el armisticio? Un tratado de paz que firmaban entre países, pero pues no básicamente decía de que la guerra ya había terminado. O sea, no, simplemente hablaba de un tiempo que se iban a tomar, un tiempo de paz o como un descanso en lo que se decidía la segunda parte de la guerra. Entonces, al firmar, Alemania aceptó las condiciones del armisticio y aquí se termina la Primera Guerra Mundial. Ahora, toda esta diapositiva es en donde se centran los datos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Y tuvo el calificativo de mundial porque se unieron todas las grandes potencias. ¿Y a qué se le llama grandes potencias? Bueno, en primer lugar, es una gran potencia o un país de más alta potencia, aquellos países que tengan armamento militarizado, que tengan la capacidad de dominar a otros mediante precisamente la fuerza, y sobre todo tengan los recursos para hacerlo. Podemos encontrar a países que tienen muy buena economía para poder para poder entrenar a militares y sobre todo para tener las armas que se requieren para participar en una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 2 alianzas. Las tengo ahí también con código de color para que nosotros podamos identificar con mayor facilidad cuáles son estas 2 alianzas. La primera es la Triple Alianza.
Ese es el primer nombre y vamos a memorizarlo porque es un dato muy importante. La Triple Alianza estuvo formado por potencias centrales a Europa. ¿Y cuáles son estas? El Imperio Alemán y Austria-Hungría. Austria-Hungría. Estos son los dos que principalmente pertenecieron a la Triple Alianza. Ahora, Italia desde un inicio había sido miembro de la Triple Alianza, junto con Alemania y Austria-Hungría, pero no se unió básicamente porque Austria fue el que inició básicamente la guerra, ¿eh? Austria fue el iniciador, ¿por qué? Porque, Italia no se quiso unir porque Austria no respetó uno de los tratados que tenían, en la cual ningún país tenía que agredir a otro, y esto desencadenó un conflicto. Entonces, por esa razón, Italia no se considera de la Triple Alianza desde un inicio, a pesar de que en años anteriores se consideraba. Ahora, podemos encontrar también a la Triple Entente. Y el segundo bando, que es el de Triple Entente, podemos encontrar a Reino Unido, a Francia y al Imperio Ruso. Aquí podemos encontrar a los principales países o a las principales potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial. Y como mencioné hace un momentito, ambas, tanto Triple Alianza como Triple Entente, sufrieron cambios. ¿Por qué? Porque muchos países, ahora sí, de diferentes partes del mundo, no solamente de Europa, sino inclusive de América, se unieron a esta guerra. Y básicamente podemos encontrar que se fueron uniendo según cómo iban avanzando las cosas. Según cómo iban avanzando las filas, pues bueno, se iban de un bando a otro. Podemos encontrar en la Primera Guerra Mundial que hubo países que se unieron tal vez primero en la Triple Alianza y según cómo fueron avanzando las cosas, se cambiaron de bando y ahora eran de la Triple Entente. ¿Qué países podemos encontrar dentro de este ámbito? Bueno, a Italia, al Imperio de Japón, podemos encontrar a Estados Unidos, nuestro vecino, podemos encontrar el Imperio Otomano, el Reino de Hungría, entre otros. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, dentro de la Primera Guerra Mundial pudimos encontrar 70 millones de militares, pero de los cuales 60 millones eran europeos. Por eso se dice que se centró en Europa, porque la gran mayoría fueron militares europeos. Y hasta ahora se le considera, pues bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta algunos lo consideran todavía, a pesar de que ya existió la Segunda Guerra Mundial, lo consideran como la guerra más grande de la historia. Aquí podemos observar un mapa, podemos ver parte de Europa, podemos observar a Alemania, a Francia, el movimiento que tuvo la Triple Alianza y el movimiento que tuvo la Triple Entente. La Triple Alianza se encuentra con color rojo y la Triple Entente con color verde. Ahora, vamos a observar el siguiente videíto. En este video vamos a presentar un pequeño resumen de lo que trató la Primera Guerra Mundial. A ver, vamos a proyectarlo. Permítanme un momentito. Uh-huh. ¿Listo? La Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparada
Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales.
y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Aquí precisamente al final, en donde nos mencionan a Hitler, podemos encontrar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes no se quedarían con los brazos cruzados, a pesar de que habían firmado el Tratado de Paz. Más adelante, unos años después, declararían la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde todavía podemos encontrar más información. ¿Por qué podemos encontrar tanta información? Precisamente porque son tantos los acontecimientos, tantos los países que participaron y como podemos observar la imagen de fondo, podemos encontrar paso a paso cómo se fue desarrollando la Primera Guerra Mundial. Ahora, una pregunta o algo que debemos de reflexionar o por ahí una pregunta que les puedo hacer a ustedes. Si se trataba de dominar territorios, ¿por qué México, que podría ser un rival débil? Porque estamos hablando de 1914. De 1914 a 1918 ya vimos la historia y básicamente nos encontramos en unos añitos después a la Revolución Mexicana, en donde hablamos de Francisco y Madero, para quien recuerda las clases de Historia de México, donde hablamos de Francisco y Madero, Pancho Villa, etcétera, entre más guerrilleros. ¿Por qué México ahí no fue atacado en ese momento? ¿O sí lo fue? ¿Qué opinan ustedes? Básicamente, podemos hablar de que México ya estaba pasando de realmente muchas dificultades, a pesar de que ya habían pasado 100 años desde su independencia, sabemos que todavía era un país muy poco desarrollado. A comparación del armamento, de la economía y de todo lo que se podía encontrar en las máximas potencias como Alemania, Rusia, es más, hasta Italia, pues podemos observar que México estaba pues muy por debajo de poderse llegar a convertir en una potencia, no está muy lejos de eso. Y además de que, pues bueno, básicamente su participación no sabemos si pudo haber tenido alguna relevancia. Sabemos que también en esa época, hablando un poco de historia de México, ya habían muchos intereses extranjeros. Podíamos encontrar países como Estados Unidos, la misma España, Inglaterra, Francia, que ya le habían echado ahí el ojo a México, recordémoslo.
y cómo cada uno tenía sus propios intereses, pero no veían necesario el pelear contra México, básicamente, ¿eh? No lo veían necesario, porque pues ellos pensaban total, ¿no? Podemos imaginar, ya me deben dinero, es un rival muy sencillito, mejor me enfoco en las máximas potencias. ¿Por qué? Porque si yo termino siendo el ganador de esta guerra, todas las demás o todos los demás territorios que tengo en la mira también podrían ser míos. Aquí podemos encontrar también que Estados Unidos jugó un papel muy importante en esta guerra. A pesar de que principalmente se desarrolló en Europa, Estados Unidos también tomó una parte muy importante. De hecho, Estados Unidos participó tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, un acto que realizó Estados Unidos marcó precisamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí también se dio a notar un país americano, ¿ok? Entonces aquí en la Primera Guerra Mundial, pues México como que nunca apareció, básicamente. Pero cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver una participación de los mexicanos. No crean que pues participó ahí así como que, ay, sí, México le declaró la guerra a un país europeo. Pues básicamente no, pero tuvo ahí un escuadrón que fue enviado. Entonces ahí, pues cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver de qué participación estoy hablando de México, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Y ahora sí, permítanme. Ok, y como la imagen que podemos encontrar aquí, podemos encontrar a las principales potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial. Algo que también se menciona durante el video es entender la diferencia entre imperialismo y colonización. Muchos autores consideran que es lo mismo, porque al momento de colonizar también obtienes territorio. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en el imperialismo lo tomas a la fuerza y todo se basa en el dominio de no solamente territorio, sino también de personas. En la colonización se expone, como podemos observar en el virreinato, sí, se obtuvo un territorio, pero en términos generales, pues no se buscaba dominar, se supone, también a la población, sino que los españoles buscaron evangelizar a todos los indígenas que se encontraban en ese territorio para que de alguna manera se pudiera convivir. A pesar de que, pues podríamos decir, no es que sí hubo un dominio, pues sí, ¿no? Pero realmente el interés de la colonización no es dominar también a las personas, sino poder entablar esa relación social interacción entre culturas, como vimos en Historia de México con el mestizaje. Y en el imperialismo no les interesa la parte humana de las personas. Se domina el territorio y también se domina a las personas con la explotación. Muy bien, ahora les voy a explicar rápidamente la tarea bueno, no tarea, básicamente es nuestro proyecto, el proyecto final que vamos a tener. Y aquí podemos observarlo. Les voy a ir explicando punto por punto, porque en este proyecto tiene más valor que las tareas. Y antes de pasar al proyecto, déjenme mencionarles también que es importante que entreguen sus tareas. Ya estamos en la última semana. Entonces ya vamos a terminar, esta es nuestra antepenúltima clase del área de ciencias sociales. Entonces van a tener una calificación de esta área. ¿Y cómo se saca esta calificación? Sabemos que la forma de calificar pues es con los trabajos, porque sabemos que las asistencias son opcionales. Podemos encontrar aquí a personitas
que sí se han unido a las diferentes sesiones, pero también podemos encontrar a compañeros que pues nunca pudimos ver en vivo, pero esos compañeros obtienen su calificación, al igual que ustedes, con la entrega de sus trabajos. Entonces, recuerden que les mencionaba en la primera clase que, ok, tú tenías un límite o tienes un límite para entregarlo. Mayormente son los viernes. Si tú ya te atrasaste en ese trabajo, obviamente, pues, aunque lo entregues, ya no es 10, entonces la calificación va disminuyendo cuanto más te va a estar dando. Entonces hay personas, fíjense, que no han entregado ni siquiera la tarea número 1 de hace 3 semanas. Solamente se los menciono, chicos, porque ustedes más o menos pueden calcular cuál es su calificación y más o menos el puntaje que puedan obtener. Entonces, las personas también que no han entregado sus tareas están obligadas a entregar tareas, pues básicamente excelentes, ¿no? Para poder obtener, pues, una calificación que obviamente, pues la maestra Yasmín, pues no es 10, ¿verdad? Porque no podemos comparar a una persona que lo entregó en tiempo y forma. Ahora, fuera de las tareas, nuestro proyecto final también tiene un gran peso. De tu calificación final tienes un 30% aquí. Y es algo muy sencillito. Básicamente tienes varios días para hacer un proyecto final. Es algo muy sencillo y es la realización de un video. Últimamente a lo largo de estas asignaturas estuvimos realizando tareas escritas, o sea, a mano, y también pudimos realizar investigaciones, pudimos hasta realizar un dibujo, realizamos también trabajos digitales y es más, hasta muchos hicieron un protocolo de investigación, entonces ya trabajamos en diferentes partes y ya utilizamos muchas de nuestras habilidades desde escribir a mano, dibujar, investigar, etcétera. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar nuestra habilidad para poder realizar un video. Y este video no crean que necesita de una cámara profesional, pero sí necesita de, ahorita en la parte de abajo, cuando lleguemos al punto número 2, les voy a explicar cuáles son los consejos o las notas importantes que les doy. En primer lugar, algo muy importante, una condición para el video. Este video debe tener una duración de mínimo 30 minutos y máximo 4. Maestra, mi video tiene 2 minutos 59 segundos. Bueno, dijimos mínimo 3. Graba un segundito más. Tiene 2 minutos y medio. Graba 30 segundos más. Es mínimo 3 minutos. Ahora, máximo 4. Es que tiene 4 minutos 2 segundos. Bueno, trata de que sean 4 minutos. Tenemos ahí básicamente el rango que tenemos que grabar. No necesito más. Es más, hasta en menor tiempo podrían realizar un buen trabajo. Pero bueno, hacer un proyecto final entre 3 a 4 minutos. Aquí tenemos 6 diferentes temas. Algunos de estos no los hemos hablado. Todavía recordemos que nos quedan 2 clases. El miércoles vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y el viernes vamos a hablar de la Guerra Fría. Pero ustedes pueden, si quieren o les gustan mucho esas guerras, las pueden elegir, aunque todavía nos falten ahí 2 clases para realizarlas, para mencionarlas. Tenemos temas el virreinato, tenemos la Revolución Mexicana, tenemos el porfiriato, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Aquí básicamente tú puedes elegir, eres libre de elegir el tema que tú quieras. Tal vez a mí me gusta muchísimo o el porfiriato. ¿Por qué? Porque tal vez es el tema que se me hace más sencillo o es el que le entendí mejor o es el que más me acuerdo o es el que considero que va a tener menos información. Bueno, tú puedes elegir el tema que gustes de estos 6. ¿Ok? Es lo primero que vamos a hacer. Imaginemos que yo
voy a hablar del porfiriato. Ese es el tema que yo ya elegí. Aparte de estudiar el tema, eh, lejos o también pueden estudiar de las clases que hemos tenido, del material que se les ha enviado en Classroom, pero al ser un video, chicos, considero también que ustedes pueden obtener información también de otras fuentes para que ustedes también tengan más información ahí que mencionar. Entonces, imaginemos que yo elegí el porfiriato. Bueno, mi segundo punto, luego, después de elegir mi tema, me voy a mi segundo punto y es elaborar un material de apoyo. Ojo con esto, porque aquí hay características muy importantes. Puedo elaborar un cartel, tamaño de cartel, el de la cartulina. Yo puedo elaborar una cartulina, un cartel que lleve por título el porfiriato, puedo anotar ahí la información que me ayudaría a poder realizar esta exposición, puedo llenarlo de dibujos, ese es mi material de apoyo, hay que cuidar nada más la ortografía y que mi cartel me ayude porque de ahí yo voy a exponer. Se supone que no debería de estar viendo en ninguna pantalla, ni en el celular, ni en papelitos. Bueno, debería de estar observando mi material de apoyo, que es el cartel. Recordemos que al elaborar carteles, los carteles no llevan tanta letra, chicos? Podemos ponerle letras, sí, pero lo que más llama la atención de un cartel son las imágenes y las letras que son resaltadas. El título que tiene un tamaño más grande que todo lo demás, las imágenes, todo bien organizado para poder que cuando nosotros veamos el cartel podamos saber de qué estamos hablando. La segunda opción que tenemos es realizar un collage y un collage es un sinfín de imágenes que podemos imprimir, podemos recortar de algún lugar, donde las vamos a pegar, a llenar, podemos buscar imágenes de internet y de qué tamaño va a ser mi collage, también tiene que ser de tamaño cartulina. De hecho, lo voy a anotar aquí en un paréntesis antes de subirles las diapositivas a Classroom, para que ustedes sepan de qué tamaño estoy hablando, para que no vayan a entregar un collage tamaño libreta. O sea, no, estamos hablando de un proyecto final. Entonces, vamos a utilizar, si decidimos hacer collage, pues bueno, es a los que les guste más recortar, pegar, organizar, puede ser de revistas. Es más, podemos incluir, si podemos encontrar imágenes de periódicos antiguos en internet, lo podemos incluir también. ¿Ok? Ahora vamos con el tríptico. Y el tríptico, a pesar de que nosotros podríamos decir, o la mayoría de los trípticos que hemos visto son de tamaño carta, este tríptico es tamaño cartulina. Los trípticos es una división de 3 partes. La cartulina está dividida en 3 partes y se dobla de tal manera que en las 6 caras, porque serían 6, 3 adelante, porque está dividido en 3 partes, y 3 atrás. Todas las partes del tríptico tienen que ser llenadas. En el caso del tríptico podemos encontrar tanto letras también como imágenes, pero aquí sí podemos encontrar como que letra también moderada, podemos incluir más información, pero sobre todo aquí muy importante, que quien vaya a hacer un tríptico llene las 6 caras. Podemos buscar en internet también ejemplos y van a poder observar que todo tríptico bien hecho tiene las 6 caras llenas. No debería tener ni una cara vacía. Se me acabó la información, bueno, le agrego una imagen más. ¿Por qué? Porque las 6 caras tienen que ser llenas. Vamos a imaginar que en lugar de hacer un tríptico con una hoja blanca, tamaño carta, vamos a hacer un tríptico tamaño cartulina. Ahí ustedes van a utilizar su creatividad, información que se les fue presentada, también información que ustedes pueden investigar. Ahora, las notas que son importantes y los consejos que yo les doy. Voy a escuchar su voz, básicamente. Entonces, que sea una voz clara, que ustedes
entiendan lo que están diciendo y que yo también pueda entender lo que están diciendo. Sobre todo cuando hablo de voz clara, es que al momento de escucharlo, pues lo podamos entender. Tener una buena iluminación para que podamos observar el material de apoyo, porque la mitad de tu calificación es el material de apoyo y la mitad tu exposición. Puede estar muy bien tu exposición, te pudiste haber expresado muy bien, pero si tu material de apoyo no lo tienes o no cumple con las características, no te esforzaste tanto en el material como en lo que te esforzaste en explicarlo, pues bueno, ahí tenemos un desbalance. Mitad tu material y mitad tu exposición, ¿ok? Entonces, por eso una buena iluminación, o sea, no hablo de que te compres tu aro de luz, aunque tal vez alguno de ustedes sí lo tengan. No, pero sí tratar de hacerlo en el día, tal vez. O sea, tomarnos el tiempo ahí un momentito para que, bueno, tal vez la luz natural nos ayude a que se pueda observar bien. Porque sabemos que también es algo complicado, sabemos que estamos en una clase en línea, no es lo mismo exponerlo en persona. Sabemos que va a tener sus dificultades, pero aquí lo interesante es que podamos hacer todo lo posible para que nuestro trabajo sea entregado de la mejor manera. Y último punto, debemos de incluir introducción, desarrollo y conclusión. O sea, no al momento de iniciar el video, iniciar luego. El porfiriato es el momento en el que se estableció un gobierno liderado por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se caracterizó por ser autoritario, por gobernar por más de 30 años. O sea, no entrar directo a la información. Por eso estoy poniendo introducción. En una introducción, así como nos presentábamos cuando exponíamos de pequeños, ¿no? Vamos a decir el tema del que vamos a hablar, podemos dar una opinión, hablar tal vez de un antecedente, porque en la introducción se puede hablar de un antecedente para que podamos ubicarnos en la historia. Como cada que iniciamos una clase, el recordar lo que hicimos en la clase anterior nos ayuda también a unir esos lazos y podamos ubicarnos en la historia, porque todos los temas son de historia. Entonces es importante también que la introducción nos puedan dar eso, un, un intro o el que nos ayuden a ubicarnos en la historia, para que sepamos como de qué fechas estamos hablando. Ahora sí, ya cuando lleguen al desarrollo, ya cuando hagan su introducción al desarrollo, ahora sí, denos la información, díganos todo lo que queremos conocer, todo lo que queramos decir. Importante en el desarrollo. Obviamente, como no son exposiciones en vivo, pues no les puedo preguntar por diferentes palabras, ¿verdad? Pero sí es importante que cuando expongamos podamos entender todas las palabras, porque ¿qué tal y aparece ahí una palabra, no sé, imaginemos, tú me mencionas en tu video hegemonía y si estuvieras en presencial, te preguntaría qué significa, ¿no? Y si tú no sabes qué es hegemonía, entonces, ¿para qué lo mencionas? Para que la información sea clara y se entienda. Hay que evitar incluir palabras que no entendemos. Es mejor transformar todas esas palabras técnicas que encontramos en palabras que nosotros podamos entender, porque si nosotros lo entendemos es más fácil la explicación, te da hasta más confianza. Eso es un consejo que te doy. Obviamente no te voy a preguntar por las palabras, tú puedes decir todas las palabras técnicas posibles, pero créeme que si tú lo cambias a tus propias palabras, tu confianza al momento de hablar cambia porque tú estás seguro de lo que estás diciendo y también eso le transmites a las demás personas. Cuando las personas te estén escuchando, bueno, en este caso yo, cuando yo te esté escuchando voy a decir, wow, esta persona sí que sabe, ¿no? Sí que estudió, porque cuando tú muestras confianza en lo que dices, todos se la creen. Entonces, es un consejo que les doy. Traten de cambiar esas palabras técnicas y cambien con sus propias palabras. Tengan mucha confianza al hablar. Y por último, la conclusión. Aquí pueden incluirme un punto de vista. Ustedes, si hablan ya sea del virreinato, la Revolución Mexicana, de la Segunda Guerra Mundial, pueden incluirme un ¿sabías qué?
Por ejemplo, obviamente no vas a decir, ¿sabías qué? O sea, no lo vas a decir, pero sí puedes darnos como conclusión un dato importante. También se puede concluir con una pregunta de reflexión en el que nos lances al final una pregunta en el que quedemos así como que nos quedemos pensando. O también puedes dar tu opinión, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si qué pasaría si nosotros hubiéramos estado en esa época, tal vez alguna experiencia que algún familiar te haya contado, no lo sabemos, ¿no? Por ahí podemos encontrar muchas formas de cómo concluir con el tema. Ahora, ¿en dónde se va a mandar esta actividad? No lo van a mandar a Classroom. ¿Por qué no lo van a mandar a Classroom? Porque es muy difícil cargar videos en Classroom. Entonces, ahí ustedes seguramente se van a desesperar porque a mí me ha pasado cuando he tratado de mandar actividades, cuando he tratado de mandar tareas a Classroom, luego no cargan o porque los videos son tan pesados, luego no se pueden descargar. Entonces, ahora mejor me lo van a mandar a correo electrónico. Y el correo electrónico es el que está en Classroom. De ahí lo pueden tomar. De todos modos, ahorita que les mande las diapositivas, siempre que terminamos las clases, les mando la información, estas diapositivas que yo utilizo. En la última página, en la última diapositiva, les voy a poner el correo electrónico al que ustedes me lo van a mandar. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna pregunta con este proyecto? ¿Para cuándo lo tienen el límite de entregarlo? Para el viernes, que es nuestra última clase. Para el viernes ustedes tienen para entregarlo. Y pues aquí sí, básicamente no tendríamos más tiempo, porque ya pronto estarían iniciando una nueva asignatura y pues yo básicamente entregando sus calificaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay alguna pregunta, pues básicamente terminamos nuestra clase de hoy y les envío esta información para que puedan entregar su proyecto final. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay otra pregunta, pues si no hay una pregunta, me despido de ustedes.